En el albor de 1970, el Paris Saint-Germain surgió de la fusión de dos entidades locales, con el anhelo de honrar dignamente a la ciudad de París en el gran escenario del fútbol. Sin embargo, su ascenso hacia la cumbre del fútbol europeo fue un sendero de obstáculos que exigía más que la mera destreza en el campo. En esta epopeya de transformación exploraremos cómo el ascenso económico del PSG coincidió con la llegada de gigantes del fútbol, gestando un aumento en su valor de marca, venta de camisetas y productos, así como seguidores en las redes sociales. Esta es la crónica del PSG, desde sus tímidos inicios hasta su ascenso como una fuerza futbolística y comercial en el escenario global del deporte rey. En 1991, el PSG experimentó un momento crucial en su adquisición por parte del Canal+. Este impulso financiero marcó el inicio de una nueva era para el club, decidido a alcanzar nuevas alturas tanto en la liga local como en el escenario europeo. Con su base financiera sólida, el PSG se lanzó una ambiciosa campaña de fichajes, atrayendo talento de clase mundial. Uno de los fichajes más destacados fue el delantero brasileño Raí, en 1993, proveniente del Sao Paulo con un impresionante palmarés que incluía 2 títulos de la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. La llegada de Raí simbolizó la ambición del PSG de competir al más alto nivel, tanto en Francia como en Europa. Con Raí liderando la delantera, el PSG gozó de éxitos en la década de 1990, conquistando 2 títulos de la Recopa de Europa y llegando a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA en 2 ocasiones. Sin embargo, a medida que avanzaba la década y entraba un nuevo milenio, el PSG empezó a perder terreno tanto a nivel nacional como europeo. La venta del club a Colony Capital, Butter Capital Partners y Morgan Stanley no pudo detener su declive. Las temporadas subsiguientes estuvieron marcadas por resultados decepcionantes, con el club luchando por mantenerse en la élite de la liga francesa. Estas décadas dejó al PSG en una encrucijada buscando una solución para recuperar su prominencia. La même équipe va continuer à diriger. Robin Leproux reste le président du club. Con la adquisición del 70% del club por parte de Qatar Investment Authority, el PSG se convirtió en el epicentro del universo futbolístico. La ambición de los nuevos dueños era clara: conquistar la Liga de Campeones de la UEFA. Con una inyección masiva de capital, el PSG se lanzó a una campaña de fichajes sin precedentes. La llegada de jugadores de renombre como Diego Lugano, Kevin Gameiro y Javier Pastore marcó el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, la primera temporada tras la inversión no cumplió con las expectativas, con el PSG quedando sin títulos. Pero los cataríes no se amilanaron y en la siguiente temporada adquirieron el 30% restante del club y aumentaron aún más su inversión. Con la llegada de Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi y el ícono Zlatan Ibrahimovic, el PSG se transformó en un coloso tanto en Francia como en Europa. A medida que el PSG dominaba en casa, su reputación internacional seguía creciendo. El título de la Liga 1 en la temporada 2012-2013 marcó el inicio del dominio del PSG en el fútbol francés. El club continuó invirtiendo en nuevos talentos como Edison Cavani y Marquinhos. La adquisición de jugadores de clase mundial, combinado con un enfoque agresivo en el mercado de fichajes, lo estableció como un destino deseado para los mejores talentos del mundo. La llegada de Neymar en 2017 marcó un hito en la historia del fútbol, con el PSG desembolsando una cifra récord por el brasileño.
Este movimiento audaz consolidó el PSG como un competidor serio en Europa y lo posicionó como un jugador clave en el mercado de fichajes. Poco después el PSG agregó otra joya a su corona, con la llegada de Kylian Mbappé. Estas operaciones no solo sacudieron el mercado de fichajes, sino que también generaron preocupación en la UEFA sobre posibles violaciones de juego limpio financiero. La investigación mantuvo al PSG en vilo, pero finalmente fue absuelto. Mientras tanto, en el campo el club cosechaba éxitos, liderado por Neymar y Mbappé. Para Neymar, movedizo el brasileño, el balón para Mbappé, atención de volea. Sin embargo, sus aspiraciones en la Champions fueron frustradas repetidamente. Con la llegada de Thomas Tuchel al club, el PSG tuvo renovadas sus esperanzas de éxito. Tras una destacada actuación en la temporada 2019-2020, donde llegaron a la final por primera vez y el PSG se consolidó como un contendiente serio en Europa. En la temporada siguiente, a pesar de los desafíos tanto en el campo como fuera de él, el PSG continuó su búsqueda de la gloria, esta vez con la llegada de Mauricio Pochettino. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron completamente. En la temporada 2021-2022, el PSG renovó su compromiso con la grandeza, con una inversión en jugadores como Donnarumma, Sergio Ramos y Leo Messi. ¡Qué momento el de Messi! Con los que el club buscaba afirmar su dominio. Sin embargo, la eliminación en octavos de final de la Champions fue un duro golpe. Señoras y señores, Bayern Múnich 2, París 0. El ascenso económico del Paris Saint-Germain ha sido una narrativa fascinante en el mundo del fútbol. Desde la adquisición por parte de inversionistas cataríes, el club ha experimentado un crecimiento meteórico, ganando aficionados en todo el mundo. ¡Messi! ¡Qué golazo! ¡Del Paris Saint-Germain! El PSG ha trazado una estrategia brillante que ha revolucionado el panorama del fútbol europeo, siguiendo el ejemplo del Real Madrid en la famosa era galáctica, sabiendo capitalizar su posición financiera para atraer a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Estos fichajes no solo elevaron el perfil del club, sino que también transformaron su destino en el terreno de juego. Más allá de los logros deportivos, la llegada de estos astros dejó una huella indeleble en la marca y la economía del club. Aunque no han culminado en el éxito deseado en la Champions, el PSG se ha transformado en un contendiente formidable tanto en el terreno de juego como en el mundo del marketing deportivo.